Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bendición que puedas estar aquí un día más. Damos gracias al Señor por su amor, por su infinita misericordia, porque nos permite estar otra vez por aquí. Y como dice las Escrituras, que su misericordia se renueva cada mañana. No olvides darle a la campanita, suscríbete a este canal para que pueda llegarte la notificación cada vez que subamos contenido. Este contenido tiene como fin edificar a la gente, edificarnos a través de las escrituras, de la palabra de Dios. Como dijo el Señor, que en estos tiempos el pueblo necesita escuchar más en las escrituras, más palabra de Dios para que nuestros corazones puedan seguir afirmados. Amén. Así que vamos a hablar hoy de un tema que es importante que nosotros lo tengamos claro. Es un tema muy edificativo, es un tema que nos puede ayudar para entender muchas veces cómo nosotros estamos, dónde estamos y qué es lo que el Señor demanda y quiere realmente de nosotros. Hoy vamos a hablar del temor. Pero no vamos a hablar solamente de un temor, sino que hay varios temores y es necesario que tú sepas que hay tipos de temores y que solo un temor es el que proviene de Dios. Este estudio lo vamos a empezar hablando sobre un temor. Vamos a empezar hablando sobre un temor. Este temor es un temor que es momentáneo, que no necesariamente viene acompañado del arrepentimiento verdadero y de corazón, sino que es un temor momentáneo, un temor que aparentemente lo sentimos, creemos que es el correcto y que es el de Dios, pero no es así. Este temor no nos hace que nuestro corazón se incline delante de Dios, sino que es un temor que es pasajero. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33, dice que el pueblo de Israel temían a Dios y honraban a sus dioses. El pueblo de Dios temían a Dios y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones donde se trasladaban. Mira qué importante es esto, porque el pueblo de Israel decía que ellos temían a Dios, pero sin embargo se iban tras otros dioses. Entonces, este temor no era verdadero, no era sincero, no era real. ¿Y cómo podemos nosotros trasladar este versículo al tiempo actual? Claro que lo podemos trasladar. Y es que muchas veces nosotros decimos que tememos a Dios, que nuestro corazón teme a Dios, mas sin embargo seguimos haciendo el mal, seguimos inclinándonos hacia el mal, seguimos con la vieja naturaleza, seguimos haciendo lo malo delante de Dios, porque el pueblo de Israel, aunque decía que temía a Dios, ellos se iban tras otros dioses. Y este no es el temor de Dios, este no es el verdadero temor. Aquí es evidente que este pueblo realmente no temía a Dios porque andaban según sus malos caminos. Este tipo de temor es el que exhorta a Salomón en los proverbios. Este tipo de temor, Salomón habla sobre este tipo de temor, este temor que aunque nosotros digamos que tememos a Dios, no nos hace alejarnos del mal, sino que tememos a Dios por un tiempo, pero luego volvemos otra vez a los viejos hábitos, al viejo hombre, a las malas costumbres y al mal camino. Salomón dice en el libro de Proverbios: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, el mal camino, la boca perversa. Este es el verdadero temor, pero este temor momentáneo no opera así, porque muchas veces nosotros decimos que tememos a Dios, pero seguimos haciendo lo malo, seguimos criticando, seguimos murmurando, decimos que tememos a Dios y seguimos mintiendo, decimos que tememos a Dios, pero seguimos robando, seguimos hurtando, decimos que tememos a Dios, pero seguimos haciendo lo malo. Y el Señor no quiere que hagamos así. Este no es el verdadero temor de Dios.
Este es un temor lleno de desánimo, de inconstancia. Es un temor que no nos deja afirmarnos realmente a Dios. Y es un temor engañoso porque aparentemente creemos que este temor agrada a Dios, pero no es así. Este temor no confía en Dios como su ayudador. Este temor no es agradable a Dios. Debemos de entender que este temor momentáneo es muy dañino para el pueblo de Dios y para tu salud espiritual. Porque si tú dices que temes a Dios, pero sigues haciendo lo malo, ese temor no es agradable delante de los ojos de Dios. Ese temor no es de Dios. Y el primer temor, el que estamos hablando, es el temor que momentáneo, que no necesariamente va de acuerdo con el arrepentimiento. Entonces, este temor no proviene de Dios. Este temor no es agradable ante los ojos de Dios. También tenemos el segundo temor. El segundo temor es el temor al castigo. Este temor hace que sintamos vergüenza y arrepentimiento, pero no es genuino. Este temor hace que nosotros sintamos cierto miedo. Este temor hace que nosotros sintamos a veces vergüenza hasta del pecado y también puede ser que tengamos arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento genuino, como el primer temor no era un arrepentimiento genuino. Y lo vemos en Salmos capítulo 76, versículos 7 y 9. Dice así: Tú eres temible, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti? Cuando enciendas tu ira desde los cielos, hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor. Quedó en suspenso cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Dice, la tierra tuvo suspenso y sintió temor. O sea, aunque había un temor, no era un temor genuino, sino que era un temor al castigo. Tenían temor, tenían miedo de qué? De ser castigado. Y por esa razón era que temían a Dios, porque tenían miedo de ser castigados, pero no era un temor de Dios, porque el temor de Dios no produce ese sentimiento en nosotros, no produce ese sentimiento, esa emoción de solo tener miedo a ser castigados o a lo que pueda pasarnos si nosotros no tememos a Dios. El temor verdadero de Dios no es así y no proviene así. El temor verdadero de Dios es diferente. Este temor solo se manifiesta a través del miedo a ser castigado, pero no por el hecho de que a Dios se le teme y se le obedece por amor. Por amor. O sea, este temor solo viene si nosotros tenemos miedo a lo que nos vaya a suceder. O sea, este temor también es un temor que es falso, no proviene de Dios. Porque solo si tú sabes que te puede venir una consecuencia es que tú temes a Dios. Solo si tú sabes que has fallado a Dios es que temes a Dios. Solo si tú piensas que has pecado delante de Dios, solo en ese momento se manifiesta este temor. Y este temor no es de Dios. Adán, cuando pecaron con Eva, dice que se escondieron de Dios, de la presencia de Dios. Sintieron temor, sintieron este tipo de temor que solo lo sientes cuando tienes vergüenza o cuando has pecado. Pero a Dios no se le teme por circunstancias, a Dios se le teme por lo que Él es, porque Él es un Dios grande y poderoso. Este temor no está bien. En Job 21:9 dice que su casa está salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. En Job dice que su casa estaba a salvo de temor, o sea, aquellos que andan en el verdadero temor de Dios, su casa está a salvo y no viene azote sobre ellos. ¿Por qué? Porque son personas genuinas y hay un arrepentimiento real
y es un temer de Dios que es por amor y por obediencia a quién es Dios y cómo se manifiesta el Señor en nuestras vidas. Es un temor acompañado de agradecimiento. Saúl temía a Dios. Saúl temía a Dios, pero temía que a no ser castigado. El temor de Saúl no era sincero, no era genuino, porque Saúl solo tenía temor a no ser castigado, a no recibir una consecuencia de Dios, pero no tenía un temor de temerle como Dios, como lo que Él es, nuestro Señor, el Creador, el Omnipotente. No era un temor sincero, un temor que solo podía decir, si Dios me ayuda o si el Señor me sustenta. Es un temor que es también, por decirlo así, solo es un temor basado en el miedo a la consecuencia y al castigo. Ese temor no es agradable delante de los ojos de Dios. Ni este temor, ni el temor tampoco, el que es momentáneo. Ese tipo de temor no es agradable delante de Dios. Pero hay un temor que sí es de Dios. Hay un temor que es genuino, que es verdadero. Hay un temor que sí que a Dios le agrada y que Dios está de acuerdo a aquellos que temen a Dios de verdad y de corazón. El temor que es agradable a Dios, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía y de temor, sino de amor y de dominio propio. El temor cobarde es el que hablamos al principio. Es un temor que nos impide con valentía rechazar el pecado y los malos caminos. Por eso dice en este pasaje que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu que no te permite ser valiente y apartarte y separarte del mal camino. Ese temor no es correcto delante de Dios. Dice que tampoco nos ha dado un espíritu de temor. Este temor no es agradable delante de Dios y es el segundo que hablamos que es un temor al castigo, pero no es de corazón sincero ni de quebranto. Por eso no viene de Dios, porque es un temor que solo viene si tienes miedo a las consecuencias o al castigo, pero no hay un quebranto ni una entrega sincera a Dios. El temor de Dios es basado en el amor y en el dominio. El temor de Dios es basado en lo que es el amor, porque es sincero y es de corazón arrepentido y trae consigo dominio a través del Espíritu Santo. Este es el verdadero temor que agrada a Dios. Este temor es sabio, porque al principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, el sabio ve el mal y se aparta. Es un temor verdadero porque es sabio y es genuino. El temor a Dios es rechazar el mal. El temor del Señor es más valioso que el oro. El temor a Dios es obra del Espíritu Santo. El temor de Dios trae consuelo a través de ¿qué? De la palabra de Dios, a través de las escrituras. El temor a Dios nos hace confiar en las promesas de Jesús. El temor de Dios afirma nuestros corazones y nuestra fe. Nosotros honramos a Dios por su grandeza, le tememos a Él y obedecemos sus mandamientos porque son vida para el hombre, y agua para el alma sedienta. Por eso es que nosotros tememos a Dios, porque es verdad, porque Él nos ofrece una calidad de vida en Él que no podremos tener en ningún lugar más. Él nos promete esa agua de vida eterna. Ese temor a Dios debe de estar en reverencia, en aceptación de que somos hijos de Dios por gracia, que hemos recibido a Dios a través de ¿qué? De gracia,
que hemos sido salvos. El temor de Dios en nuestros corazones debe de ser inclinado por el amor a obedecerlo y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El verdadero temor a Dios es inclinarnos realmente ante un Dios tan bueno, tan grande, tan misericordioso con nosotros. Este es el verdadero temor a Dios. El temor de Dios es por las maravillas que hemos visto a través de los años manifestándose en nuestra vida. Hemos visto milagros, hemos visto su sustento, hemos visto cómo Él ha sido con nosotros. Este es el verdadero temor de Dios, el que proviene de dónde? Del corazón, y sale de un corazón agradecido, arrepentido, inclinado hacia un Dios tan poderoso. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 6 dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿No era esto suficiente para temer a Dios? Él es nuestro creador. El pueblo de Israel no temía a Dios porque no lo amaba sinceramente, sino que temían solo a los juicios de Dios. Cuando salieron de Egipto, Moisés les hacía ver que Dios era bueno con ellos. O sea, era suficiente para que el pueblo de Israel se inclinara ante Dios con las grandezas del Señor y lo bueno que había sido con ellos, que los amaba. Esto debe de ser suficiente para que el pueblo de Israel se inclinara ante un Dios tan grande. Tuvieron en poco la libertad que Dios hizo en ellos. Tuvieron en poco, no supieron agradecer a Dios, temerle de corazón. Pues esto no depende de nosotros. Este temor que proviene de Dios no depende de ti ni de mí. Esto depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la obra en nuestros corazones para que el temor verdadero y sincero a Dios pueda ser reflejado en nuestros corazones y le temamos a Él, no importando la circunstancia, no importando lo que venga, sino que sea un temor verdadero, sincero, apartado del mal, con un corazón arrepentido. En Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Por esta razón tememos a Dios, porque Él nos ayuda, Él nos da la fuerza y nos da esa medicina que nuestro cuerpo enfermo necesita. Más que todo es por agradecimiento, es un Dios bueno. En Salmos 33, versículo 18 dice: pero el Señor cuida de los que le temen, los que esperan en su gran amor. Este temor es basado en el amor, porque dice que Él cuida a los que le temen, a los que esperan en su amor. En Eclesiastés 12, 13 dice: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. El fin de este asunto que yo te he dicho en todo este pequeño estudio o pequeña enseñanza, como tú la quieras ver, es que el temor de Dios es un temor sincero, un temor verdadero, no basado en algo momentáneo ni inconstante, no basado en el temor al castigo, en el miedo. Es un temor verdadero, un temor sincero, un temor que cambia, que transforma los corazones de aquellos que quieren servir a Dios de corazón. Es un temor que cambia al hombre, que transforma al hombre, no de fuera, sino de dentro, de su interior. Es un temor que es puro, un temor que no se basa solo en la circunstancia, es un temor que se aparta del mal. Como te dije anteriormente, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un verdadero,
un verdadero temor de Dios. ¿Y sabes qué pasaba con los que verdaderamente temían a Dios? En Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, mira lo que es andar en el temor verdadero de Dios. Es crecer fortalecidos, es crecer en el Espíritu Santo, es crecer dándole frutos a Dios, es crecer a través de qué? De la gracia que nos fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el verdadero temor de Dios. Y si de todo lo que yo te he dicho se te olvidara algo, no olvides que el temor de Dios no es momentáneo, ni tampoco es un temor inconstante, ni basado en el miedo al castigo o a la consecuencia de cualquier pecado. Es un temor verdadero, genuino, un temor que está acompañado del dominio propio y del amor, un temor que se aparta del mal y vive en obediencias agradando al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que sea de mucha bendición.